Y nosotros volvemos a ubicar el libro de Éxodo, capítulo 9, esos versículos del 8 al 12. Pues seguimos dando continuidad a la serie sobre las plagas. Ahora, importante es el objetivo que perseguimos. Que estos sermones sirvan de alerta ante las señales actuales y que estemos preparados para cuando seamos arrebatados. Oremos. Dios, tú has preparado esta palabra para bien de nuestras almas, para alimentarnos, para hacernos crecer en fe, en conocimiento, en seguridad y en esperanza. Abre, Señor, los oídos sordos y que hoy tu palabra, Señor, tenga un impacto en sus vidas porque es para su bien, para su conveniencia. Gracias porque a muchos de nosotros ya nos has hablado, nos has alertado, nos has advertido de lo que conviene, de lo que es más sabio, pero lo mismo, Señor, queremos para los demás. Bendice este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Volvemos a leer Éxodo 9, 8 al 12, que Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Siempre procuramos una frase de todas estas plagas. Y en esta ocasión vamos a usar esa última que aparece ahí, como Jehová lo había dicho. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple, sea para bendecir o para maldecir. Así que mire, nos conviene escuchar cuando Dios habla. Nos conviene, porque tal va a ser como Él ha dicho. La manera como se produjo esta sexta plaga, ya lo hemos leído, tomando puñados de ceniza de un horno y esparciéndolas hacia el cielo. Y allí Dios le mandó a los hermanos que lo hicieran delante del faraón. Los puñados de ceniza, recuérdense que todo esto tiene un simbolismo detrás, eran usadas en los ritos de purificación egipcia. Y por eso es de esta plaga. Pero estas plagas van a producir el efecto contrario: contaminación, inmundicia, epidemia y hasta muerte. Ahora, qué interesante que tenían que coger la ceniza del horno. Siempre el horno en la Biblia viene a ser símbolo de juicio y del infierno. Símbolo de juicio y de infierno. Hermanos, nunca perdamos la gratitud a la gracia que nos salvó de ir a un infierno. Nunca perdamos esa gratitud de haber sido librados de ir a un lugar de tormento eterno. Recuerda, Dios lo ha dicho, es un lago que arde con azufre. El azufre es un combustible sulfúrico que expide un humo asfixiante. Así que imagínense estar en un lugar donde el humo le esté asfixiando, además de otras características, porque se encuentra ahí en el núcleo de la Tierra, sí, llamado endosfera, siderósfera o barísfera, en la esfera central del planeta, la más interna de las capas esféricas concéntricas que constituyen la estructura de la Tierra.
escuche características, está compuesto fundamentalmente por hierro, níquel y menores cantidades de elementos más ligeros, azufre, oxígeno. Tiene un radio de cerca de 3.500 kilómetros. El núcleo de la Tierra, donde está el infierno, es mayor que el planeta Marte. Representa el 32% de la masa total de la Tierra. Su presión interior es millones de veces más que la superficie de la Tierra. Y la temperatura, si nos quejamos cuando estamos sobre los 100 grados, ¿verdad? Nos quejamos. Y estamos tan agradecidos cuando entró este viento frío, ¿verdad? Que cambió la temperatura. Pues en el infierno la temperatura puede superar los 6.700 grados Celsius. 6.700 grados Celsius. Consta de un núcleo externo líquido y uno interno sólido. De ir a ese lugar es que Cristo nos salvó. Y si no es para decir, gracias, amén. Porque todavía no podemos tener la capacidad de comprender de lo que Cristo nos ha salvado. Si los hombres supieran de qué se trata el infierno, claro que correrían a Cristo, pero no lo creen. No lo creen a pesar de que Dios lo ha dicho. Gracias a ese sacrificio, hermano, nosotros como creyentes, en lugar de un infierno, Él nos trasladó a un paraíso. Miren la diferencia tan grande. Al caer este polvo sobre toda la tierra de Egipto, iba a producir un sarpullido con úlceras, tanto en hombres como en animales. Esta palabra úlceras es chequén, es traducida llaga. Fue la enfermedad que sufrió Job. Ustedes se recuerdan la historia de Job, ¿verdad? Pues es la misma enfermedad. Y la que sufrió Ezequías. Así que se parece un poco a lo que es la tiña o algo así, que es una enfermedad terrible. La palabra griega para carbón, recuérdense que del carbón tomaron las cenizas y las esparcieron, es anthrax. Comentaristas observan que la enfermedad que mató a tantas personas y animales en las plagas anteriores pudo haber sido esta bacteria de anthrax. Esta enfermedad produce una erupción en la piel de color negra. Úlceras negras aún ocurren en la actualidad en ese valle del Nilo. Por eso Moisés y Aarón hicieron tal como Dios les ordenó, y la gente, incluyendo aquellos hechiceros, se llenaron de estas plagas. ¿Por qué se mencionan los hechiceros? Bueno, debido a la costumbre egipcia. Ellos echaban cenizas al aire para aliviar los efectos de una enfermedad o quitar una maldición. Sobre los que caía la ceniza, recibían alivio y protección. Pero en este caso, vemos que fue contrario. Aún ellos, que les cayó aquella ceniza arriba, se llenaron de llagas. Dice, no podían. Al parecer trataron de impedir el efecto de la plaga con sus magias. Por eso el término que se usa para no podían es calú. Y este verbo tiene un significado más profundo que lo que imaginamos. Porque tiene que ver con una capacidad física, ética o religiosa que enfatiza lo que la gente o los dioses falsos no podían hacer. La gente va tras la idolatría, es algo que hemos venido hablando y condenando a través de estas plagas. Y no se dan cuenta que esos ídolos ni los pueden librar, ni los pueden sanar, ni los pueden salvar. Por eso, el verbo involucra una actitud prácticamente de vergüenza. Ellos se sintieron avergonzados de algo que venían haciendo por tanto tiempo. Ahora no podía producir el efecto que querían. Por eso no podían estar delante. Estas úlceras afectaban seriamente las rodillas y las piernas.
La reacción del faraón fue, claro, Dios todavía no había cumplido con su plan, fue negativa. Jehová no había terminado de llevar a cabo su plan para con aquellas plagas. Por tanto, el corazón del dirigente egipcio se endureció. Se dice que durante la Edad Media, debido a su persistente adherencia a las supersticiones papales y a la Santa Inquisición, el Señor castigó a Europa por medio de la plaga bubónica de la cólera. Hermano, no podemos ver estas plagas como puras coincidencias, son pandemias, castigos de Dios. Y esta plaga es similar a la primera copa que se va a derramar sobre la tierra durante la gran tribulación. Fíjense que así lo dice Apocalipsis 16. Busquemos Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 y 2. Apocalipsis 16, 1 al 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Este capítulo 16 contiene la ejecución de los juicios finales y están todos simbolizados por 7 copas. Quizás nos imaginamos la copa de tomar así vino, pero se trata de una copa bien ancha y de algo que ha llegado ya a su límite. Y las copas va a ser una rápida secuencia de juicios que una vez se toca la 7ª trompeta, darán final al periodo de la gran tribulación. Ese hecho de ser anchas indica la severidad y el abarque de las plagas. Están llenas del furor de la ira de Dios, porque la ira de Dios es justa, es su expresión hacia el mal obrar que viene de su justicia y de su santidad. La justicia y la santidad en Dios despiertan en él un sentimiento repulsivo a todo lo que no es justo, lo que no es puro, lo que no es santo. Pero Dios es misericordioso, a su vez es paciente. Sus advertencias previas a sus juicios son manifestaciones de su amor. Pero cuando hablamos de copa ya no se trata de misericordia, sino de justicia vindicada. La copa de la ira de Dios se ha derramado en otras ocasiones, pero no va a ser con esta intensidad. Por eso, para que no tengamos que sufrir el efecto de estas copas, dice Mateo 26, 39, que Jesucristo bebió la copa del sufrimiento. Para que nosotros no tengamos que sufrir estas copas. A diferencia de la copa que ha de experimentar el mundo, más bien dice que nuestra copa está rebosando. ¿De qué? De gozo, paz, seguridad, gratitud. ¿No es lo que dice el Salmo 23, 5, 6? Mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque ciertamente, Dios, Jehová lo ha dicho, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que mientras nuestra copa está rebosando de gozo, de paz, de seguridad, las copas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre la tierra. Ya vimos que la primera va a producir una pandemia de úlceras malignas. En la segunda, el mar se va a convertir en sangre. En la tercera, las aguas de los ríos y las fuentes y manantiales se van a convertir en sangre. Al derramar la cuarta, el sol va a recibir poder de abrazar a los hombres, mientras ellos continúan impenitentes.
Se derrama la quinta copa y el mundo entero queda sumido en tinieblas. Lejos de arrepentirse, más bien maldicen y blasfeman aún más a Dios. Tras la sexta copa se seca el Éufrates para dar paso a los ejércitos invasores que se preparan para el Armagedón. Y una vez se derrama la séptima copa, va a ocurrir un cataclismo monumental con diversas catástrofes naturales de grandes magnitudes. Mira que ahora cualquier huracán nos pone a temblar. Aquí estamos hablando de un cataclismo monumental grande que va a ocurrir en todo el planeta de la Tierra. No podemos olvidar el COVID-19. Fue una pandemia terrible. Inclusive aún no ha sido erradicada y mató a muchos. Inclusive nosotros sufrimos la pérdida de varios hermanos en Cristo. Paralizó el planeta, afectó la economía de las naciones, a muchas aún no se recuperan. Causó temor, debates políticos, que si la vacuna sí, que si la vacuna no. Pero lo que sí es seguro es que esa pandemia sí servía de señal de los últimos tiempos. Y sí servía para mostrar la paciencia de Dios, llamando a los suyos a que regresen al redil. Hubo resultados, amén. Pero como las copas que leemos ahí en el capítulo de Apocalipsis, otros han hecho caso omiso. Las advertencias le entran por un oído y le salen por el otro. Son tan necios que no le prestan atención a lo que les conviene. Sí, hermanos, las enfermedades causan dolor, preocupación, molestia, paralizan, imposibilitan, afectan el ánimo, todo lo afectan. Y claro que nos enfermamos por varias razones. Pero hermanos, quiero decirles y quiero alertarles sobre enfermedades solo del 2024. Solo de este año, que está casi por terminar. Se conoce la Mpox. Muchas quizás no lo puedo pronunciar. Oropouche, viruela símica, SARS, fiebre amarilla, tos felina, coqueluche, clado influenza aviar zoonótica, estreptococos A, dengue, sarampión, cólera, chikungunya, campylobacter, pneumococos, virus encefalitis equine, mycoplasma pneumoniae y vivirios. Todas estas enfermedades son del 2024. Así como en los días de la gran tribulación, los hombres, a pesar de las plagas, no se arrepentían. Hermanos, los hombres de hoy están en la misma condición espiritual. Ciegos, rebeldes, ignorantes. Quiero leer algunos pasajes. Miren Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21. 9, 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Pase ahora al capítulo 16, que es el de las copas. Y miren el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria.
Salta al capítulo 14, 9 al 12, porque ahora les muestro no el hecho de ser librados de juicios de Dios sobre la tierra, sino de ser librados de terminar en el horrible infierno. 14, 9 al 12. Apocalipsis 14, 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y amén, ahí estamos nosotros, que guardamos los mandamientos de Dios y creemos en Jesús. Creemos que Él nos ha librado de ese lugar tan horrendo. Porque hemos mencionado no solo la alta temperatura, no solo el hecho del azufre que es asfixiante, el hecho de que una vez allí es por toda la eternidad, sin fin, de ahí ya no se sale nadie, por toda la eternidad. Por eso, hermanos, yo creo que no nos alcanza la vida para agradecerle a Dios el hecho de que estamos en Cristo, que Él nos salva y que el Señor viene pronto para arrebatarnos y llevarnos con Él. Por eso, yo pienso que sería totalmente injusto presentar este tema y no hacer llamados. Yo no pretendo que se llene este altar. Hay algunos predicadores que hacen esto para engordar el orgullo. Eso no es lo que yo pretendo, sino que el Espíritu de Dios convenza, como dice Juan 16 del 8 al 11, de pecado, justicia y de juicio. El pecado es la peor enfermedad del hombre porque lo pervierte y afecta toda su alma. El pecado demanda que se haga justicia. Y la justicia, cuando no es satisfecha, demanda juicio. La buena noticia es que Cristo, y esto lo hizo por gracia, por amor, con su sacrificio, cumplió, hermano, con toda demanda de justicia y santidad en Dios y nos libró del juicio. Repito, Cristo por gracia, por ese sacrificio en la cruz, cumplió con toda demanda de justicia y santidad en Dios, librándonos del juicio. Me encanta ese pasaje bíblico. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí hay salvación, sí hay solución. Está en recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por eso mi primer llamado es, si usted no lo ha hecho, quiere hoy levantar su mano y decir: yo reconozco que soy pecador y necesito a ese Cristo como mi Salvador. Puede ser que usted no entienda los pormenores del Evangelio. No trate de responder esas preguntas ahora. Simplemente reconozca que es un pecador, que por ser pecador está condenado a un infierno y que no tiene que ir al infierno porque Cristo se puso en su lugar y lo pagó. Pero usted le tiene que recibir como Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que le quiere recibir como el Señor y Salvador de su alma? ¿Alguien aquí? Debido a la seriedad del tema, yo espero que todos los que estén aquí sentando y escuchando realmente hayan procedido al arrepentimiento, de veras. Porque va a haber un día que van a estar delante del gran trono blanco. Y a su mente
van a venir estos momentos. Estos momentos que se hizo un llamado y usted lo rechazó. Y por eso va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque se va a dar cuenta la vez que tuvo la oportunidad de escapar del infierno. Pero hizo caso omiso porque no escuchó a Dios. No le creyó. Así que tenga cuidado con eso. Hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Hay alguien de los que ya han recibido a Cristo, pero se han apartado del camino, que se quieren reconciliar con el Señor. Hay alguien aquí. Que sí, que una vez le recibió, pero se apartó. Y quiere volver a su camino y quiere reconciliarse con el Señor. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que en gratitud quiere consagrarse aún más al Señor? Yo soy el primero que levanto la mano. Y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Okay. El Señor ha visto nuestras manos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es clara, es lo que tú has hablado. Estamos tan agradecidos, Señor, en nuestros corazones por la salvación que gozamos en Cristo. Misericordia ten para los que han escuchado este mensaje. Puede ser que no solamente en este salón, pero también a través de los videos. Y ten misericordia y permite tú que puedan proceder en efectivo a arrepentirse, a convertirse y a recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. Nosotros, esperando ya tu venida, lo que queremos es, Señor, consagrarnos más a ti, a tu servicio, a tu obra, nuestras vidas, santificándonos cada día más. Así que concédenos, Señor, ese deseo nuestro. Sabemos que contamos con tu poder, Espíritu Santo. Sigue bendiciendo a tu pueblo, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.